FM 89.1, Radio Universidad. Y por eso ya estamos en contacto con el secretario de Gobierno, Gustavo Duto. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos. Por favor, buen día a todos. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo viene trabajando el municipio? ¿Se ha constituido algún comité? Sí, nosotros el día de ayer, creo que fue ayer, ya estuvimos tan... Estamos todos claros que no sabemos en qué momento vivimos. No sabemos en qué momento lo hicimos, pero sí, el municipio, el intendente por decreto creó un consejo sanitario de emergencia, invitando en realidad a todas las fuerzas vivas, a la iglesia, a las agrupaciones gremiales y empresarias, justamente para coordinar medidas de prevención y también para asegurarse no solamente la comunicación y el estar constantemente informados de esto que avanza y es dinámico, sumamente dinámico, porque todos los días tenemos noticias distintas. Así que la idea era justamente en sintonía con lo que hizo la gobernación. Nosotros también nos adherimos en ese mismo decreto, además de la creación de este consejo, adherimos al decreto provincial y invitamos obviamente al Consejo Deliberante a hacer lo propio. En fin, eso desde el punto de vista formal. La constitución de este consejo, la idea es que todas las organizaciones del distrito tomen conciencia de la gravedad de esta pandemia, que obviamente hoy puede ser más o menos controlada, pero que no queremos que se nos vaya de la mano, ¿no? Totalmente. Gustavo, buenos días. Me imagino que en esa mesa también se ha hablado mucho de la situación de los hospitales que tenemos aquí en La Matanza. Hoy en día están preparados para afrontar esta pandemia que sufre Argentina. Bueno, el tema es, los hospitales en general no están preparados para una cosa como esta. Y esto ya lo ha demostrado China, que tuvo que construir uno. Yo digo, nosotros tenemos una situación realmente de emergencia. Hoy podemos atender un llamado de atención para hacer casos dudosos, podemos lograr alguna internación, claro. Pero es hoy. Tal vez mañana ya tengamos que solamente conformarnos y ser muy 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 exigentes con un aislamiento en el domicilio. Claro. Todo depende de cómo avance. Todo depende de cómo avance, digamos. También ya históricamente conseguir una cama en el sector privado ya era difícil, en el sector público también, así que si esto obviamente va a crecer, no vamos a poder dar respuesta. Hay un protocolo, ¿no?, que de todos modos activaron y, por ejemplo, las internaciones por ahora están derivadas ante posibles casos, ¿no? Solamente en casos. Exactamente. Entonces, esto es un tema que ayer justamente se habló, es un tema, insisto, muy con una información de minuto a minuto. No hay, el caso que teníamos que salió en los medios, el tema de este hombre de Ramos Mejía. Todo indicaría que en realidad está bien de salud, digamos, porque la enfermedad, la cuestión es que se van a contagiar. El tema es cuántos de todos estos realmente pasan a casos graves. Por eso la importancia de tener conciencia de la enfermedad, no entrar en pánico, simplemente estar informado y ser responsable. La responsabilidad social acá juega un papel esencial. Aquel que tenga síntomas, que se quede en su casa. El que ha tenido contacto con gente que ha venido del exterior,
mucho más. Si tiene síntomas, inmediatamente debe hacerlo saber. Nosotros lo que hacemos es, en estos casos, es enviar un equipo médico para que tomen un examen, digamos, un hisopado, previo verificar que realmente se dan las condiciones, porque digamos, si no, estamos saturando laboratorios simplemente por miedo. Claro. Esto no es así. Claro. La idea es justamente atacar y estar presentes en los casos que realmente lo necesiten. ¿Y sabemos si hay algún caso o tenemos casos en estudio acá en La Matanza? ¿Podemos dar algún tipo de datos de eso más allá del caso confirmado? No hay otros. ¿No hay otros? No, hay algunos sospechados, pero que están en aislamiento en sus domicilios. Ajá. Pero no hay casos, no tenemos ningún caso concreto y no hay ningún caso, bueno, no los hay, pero no tenemos casos nativos. No, eso seguro, pero sospechosos, por ejemplo, que estén esperando un análisis. Sí, hay sospechosos que están esperando análisis, sí hay, pero están controlados, van con médicos periódicamente al domicilio para verificar el cumplimiento, digamos, del aislamiento, pero son casos contados, no tenemos, realmente no tenemos nada. Claro. Esto es, digamos, lo que hoy nos exige un poco el mundo, es ser contundentes en la prevención. Y técnicamente con el tema del decreto, porque lo que vemos que han hecho otros municipios y de hecho, bueno, Nación y Provincia es declarar la emergencia sanitaria. Acá nosotros todavía estamos en emergencia, se declara la emergencia. Sí, se declara la emergencia y se adhiere, hay 3 elementos, digamos. Uno es la creación de este consejo que nos va a permitir bajar a todos los sectores información diaria y fidedigna, justamente para no generar pánico, pero sí responsabilidad. Totalmente. Estamos hablando de las iglesias, estamos hablando de las organizaciones gremiales, de las organizaciones empresariales, del tema de los colegios, es decir, una mesa que va a estar integrada por la mayoría de las organizaciones, justamente para que bajen a sus respectivos bases la información diaria. Claro. Por el otro lado, la adhesión al decreto provincial, el 127, que es el decreto primero que sacó la gobernación, respecto al tema, básicamente, las cuestiones laborales. Que la gente que de alguna manera ha tenido posibilidades de tener un contagio no se ve afectada desde el punto de vista del salario, para que pueda, porque también teníamos este tema, mucha gente quería seguir concurriendo a sus lugares de trabajo porque quería seguir cobrando, la necesidad del sueldo es imprescindible. Bueno, lo que ha hecho el gobernador, y nosotros nos hemos adherido a eso, es justamente que nosotros vamos a respetarle íntegramente el salario a aquellas personas que efectivamente tengan alguna necesidad de estar aisladas. Bien. Así que, y el otro tema es medidas autorizadas. El decreto autoriza a la jefatura de gabinete a adoptar todas las medidas necesarias justamente para, en sintonía con lo que dice la provincia, para adoptar las medidas que sean necesarias a medida que la situación lo amerite. Estamos hablando de suspensiones de festivales o de reuniones de más de determinada cantidad de gente, que eso lo está evaluando salud. No queríamos volcarlo esto en un decreto, justamente porque es tan dinámico que hoy podemos hacer reuniones de 100 personas y mañana tenemos que bajarla a 20. Por eso, ¿y eso ya, por ejemplo, tiene restricciones? O no sé, si alguien se tiene que casar en estos días acá en La Matanza, o si hay un evento, no sé, de una iglesia, por ejemplo, que es un festival. Bueno, hoy lo estamos haciendo hoy viernes, o mejor dicho, ayer jueves, porque hoy ya estaban trabajando también los equipos de salud pública, de control comunal, básicamente coordinados por Jefatura de Gabinete,
en ver exactamente qué medidas concretas se toman. Tenemos, por ahora es una sugerencia de que no se haga. Con fecha de ayer jueves, estamos pidiendo que no se hagan. Tal vez hoy salgamos con alguna medida específica prohibiéndolo. Y estamos hablando también de los locales bailables, estas reuniones, bueno, obviamente las reuniones privadas. Pero, ¿y eso saldría hoy? Y estamos trabajando en eso. Lo más probable es que salga hoy, sí. Bien. Y una de las características de esta pandemia es que está derrumbando a la economía global, ¿no? Y en ese sentido hay muchos sectores que hoy en día están postergados, que han quedado en una situación de vulnerabilidad, que imagino también necesitarán asistencia porque también se frena la economía informal, digamos, ¿no? El que hace changas, son muchos sectores que se verán afectados por esto, no solamente desde el punto de vista sanitario. También se está pensando en asistencia a esos sectores que quizás vean complicada su vida a raíz de esta parálisis en la economía. Ninguna duda. Bueno, eso fue ayer justamente motivo de la reunión. Ser muy cuidadosos con respecto no solamente a los vulnerables que ya tienen una asistencia del Estado muy activa, sino a todo el sector comercial. Porque el sector comercial, la gran mayoría paga alquileres, claro, paga sueldos, y si todo el mundo se queda en su casa, después el empleado va a querer cobrar el 100% y el propietario va a querer cobrar el 100% del alquiler. Claro. Digamos, esto se ha visto, lo hemos charlado, por eso queremos ser muy prudentes en cómo tomar medidas que afecten lo menos posible a la actividad económica, ¿no? Claro, claro. Porque no se puede, digamos, uno dice, bueno, prohíbo que todo el mundo se quede en sus casas. Es imposible hacerlo. Claro, claro. Más allá, suponiendo en el mejor de los casos que toda la gente dice, bueno, está bien, yo me quedo en casa para no contagiarme y no contagiar. Eso no es posible. Así que por eso es más un problema de conciencia, de que hasta el alcance de las medidas deben ser muy prudentes y básicamente partir de la responsabilidad de la gente. Bien. En la medida en que lo pueden hacer, bueno, que tengan cuidado, que nosotros en la municipalidad estamos analizando la posibilidad, ya lo hizo parte del Poder Judicial, la atención del público que no sea, que espere a una distancia determinada, que no se haya conglomeración de gente. Nosotros lo vamos a implementar en algunos sectores donde siempre hay mucha gente para su atención. Bueno, que esté más aireado, que tenga prudencia, vamos a ver cómo que no se acumule gente. Pero bueno, estamos en una situación realmente difícil, digamos, porque yo estoy haciendo eso y ese vecino que se acercó a la municipalidad viajó en un colectivo con 30 personas. Sí, llega un momento que si empezamos a especular se vuelve como una paranoia. Entonces, ¿no? hay que tener mucho cuidado, no solamente no generar pánico, sí responsabilidad. Totalmente. Gustavo, lo último que te preguntamos, en este consejo que se reunieron ayer, ¿quiénes estaban presentes y si van a haber reuniones periódicas? No, lo que se hizo, el consejo va a empezar a funcionar hoy. Lo que se hizo ayer fue una reunión de gabinete. Bien. Convocado con urgencia por el intendente. Bien. ¿Y quiénes estaban? ¿El intendente, la gente de salud? Estaba la gente de salud, obviamente de jefatura de gabinete, vicejefatura de gabinete, estaba presidente del bloque del Consejo Deliberante, así que, bueno, digamos, el área política, estaba Roleri como presidente del bloque, donde se charló todo este tema, ¿no? Perfecto. Gustavo, gracias, porque lo importante también es dar información clara, ¿no? En estos momentos que la gente está como muy también paranoiqueada en un punto, ¿no? Es como que hay que tener ese frágil equilibrio de estar prevenidos, de estar atentos, de ser responsables, pero tampoco alarmar, ¿no? Sí. Nosotros tenemos esto, por eso digo, no solamente en los medios, nosotros vamos a hacer el decreto también da la posibilidad, ante la declaración de emergencia, de que se utilicen las partidas que sean necesarias para la implementación de todo esto. Claro. Así que
estamos, digamos, muy preparados para ver qué hacemos con esto. No tenemos que olvidarnos también de la cuestión del dengue, que nosotros seguimos con fumigaciones. Eso se va a intensificar también ahora, porque el calor no cede, y entonces, bueno, el dengue todavía está vigente. Así que eso también, hay campañas que en todos lados, con mucha papelería al respecto, pero bueno, en eso también estamos trabajando muy firmemente. Perfecto. Bueno, Gustavo, gracias, como siempre, un abrazo grande. Por favor, igualmente. Hasta luego, buen día. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.